¿Les deseo algo de recibir? Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para darle seguimiento a un tema que habíamos iniciado a abordar, que es el tema de la dignificación de los terapeutas respiratorios. Son una parte importante del sistema de salud pública en el país, además que hay muy pocos distribuidos en toda la red hospitalaria. Hay hospitales nacionales que no cuentan con estos profesionales. Yo me encontré con varios casos en Uspantán, que son los enfermeros o las enfermeras profesionales, o son los pediatras o médicos generales incluso, los que han tratado de hacer a las veces de terapeutas respiratorios. En algunos de los casos hay casos, valga la redundancia, que se complican a partir de que muchos no tienen ni la formación ni la expertise, pero no es culpa de ellos, sino que es porque hay que darle la atención a los niños. En este caso, lo que yo vi en una de las fiscalizaciones a las que fue al hospital de Uspantán, por ejemplo, fue a niños y niñas. Y hay algunas vidas que lamentablemente se perdieron. No estoy diciendo que fue por negligencia o malos procedimientos, sino que no sabemos, digamos, qué hubiera podido haber pasado. Y a partir de ahí también estos profesionales de la salud recobraron mayor visibilidad, aunque ya existe la carrera desde los 90, aunque ya estaban algunos ya trabajando en el sistema de salud pública o privado, recobraron mayor notoriedad a partir de la pandemia, que era donde muchos de los profesionales estuvieron sirviendo. Y en el caso nuestro, que empezamos a conocer este tipo de situaciones, fue por el retraso de los títulos de varios profesionales, no solo de enfermería, sino que también de esta escuela. Afortunadamente creo que en esta escuela de terapeutas respiratorios hubo y quiero reconocer que hubo un muy buen trabajo. Logramos salir con el tema de los títulos casi que de forma inmediata. Lo que hacía falta era voluntad de la universidad. Logramos que la universidad tuviera la voluntad, y de eso fue que se desprendió que varios profesionales salieron, de hecho, de la carrera, y empezaron a ser absorbidos casi que de inmediato, casi que salían con título y trabajo de una vez, pero fue por el marco de la pandemia. Pero de ahí en adelante se ha ido otra vez dejando en el olvido a muchos de los profesionales y el tema de la dignificación. En la primera reunión que habíamos tenido, viceministra y su director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, el licenciado Carrera, habíamos visto el tema de que ya en el catálogo de las especialidades o de los puestos está ya el tema de terapeuta respiratorio. Lo único es que, como usted sabe, viceministra y su director, hay quienes en esta carrera sí son enfermeros, ya sea auxiliar de enfermería o enfermeros profesionales, que son como la carrera básica que tienen, y luego el tema de la especialidad. Pero hay casos donde la carrera, digamos, de media es ya sea un bachillerato o sea otra carrera, y se fueron a especializar en este tema de los terapeutas respiratorios. Entonces hay ahí como un problemita que yo quisiera que ustedes puedan explicarlo, ustedes lo explican de mejor forma, para que tanto usted como la viceministra Aparicio, que las entidades han ido teniendo apertura en este tipo de cuestiones y se han ido resolviendo otros temas en esto, y quiero agradecerle a la viceministra Aparicio reconocer eso de parte de la viceministra administrativa. Entonces creo que en este caso podríamos avanzar, porque sí quisiera que ustedes le explicaran muy puntualmente a ellos cuáles son como las partes que no permiten que finalmente se puedan incluso operar estas plazas que ustedes tienen y puestos que ya tienen creados de alguna forma. Entonces les dejo la palabra a ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Dieta Sarastuna, soy la directora de la Escuela Nacional de Terapia Respiratoria, que se encuentra ubicada en el interior del hospital. Para contarles así muy resumido, a grandes rasgos,
La escuela empezó a funcionar más o menos en el año 1990 con un decreto ministerial que se realizó en ese momento. Y los requisitos o el perfil de ingreso que se requiere para ingresar a estudiar la carrera por el nivel de complejidad que se tiene, se había solicitado o se ha solicitado que deben de tener una preparación de ser enfermeros profesionales y o fisioterapistas, que es pues la malla curricular de ambas carreras es muy similar y eso nos servía de base o nos ha servido de base para dar la preparación y la formación a este personaje especializado. De esa cuenta es que el requisito principal para poder ingresar a la escuela, aparte de los reglamentarios como cualquier institución educativa, es decir, ser enfermero o ser fisioterapeuta, ya con un técnico prácticamente universitario, que es el que reciente está avalado por la universidad. Con el transcurso de los años y del tiempo, pues la carrera no había sido tan notoria y habíamos sido muy pocos terapistas respiratorios, y como bien lo acaba de mencionar el señor diputado, que como que tuvimos un poquito más de auge, y nosotros como terapeutas sí podemos decir, gracias a pandemia, nosotros pues tomamos un poquito más de relevancia, ¿verdad? El papel que jugamos y que realmente estuvimos nosotros trabajando en primera línea. Casi no nos reconocían el trabajo, pero sí realmente nosotros éramos los que estábamos en contacto realmente con este tipo de pacientes, ¿verdad? Y le hicimos frente a la situación de la emergencia. Pues como en ese tiempo éramos muy pocos los terapistas, no se había extendido tanto, ni había muchos intensivos en los hospitales de la red nacional en el interior de la República. La mayoría estábamos concentrados aquí, pero pues con el desarrollo de la tecnología, la apertura de las nuevas unidades de cuidado crítico en los diferentes hospitales del interior, se vio la necesidad de expandir este profesional que atendiera a este tipo de pacientes. Porque pues he de comentarles y decirles que incluso nosotros como escuela formadora también apoyamos los programas de posgrado a los médicos de las diferentes especialidades y nosotros les damos el curso de ventilación mecánica, que es el básico que se maneja o que se da para manejar un paciente en estado crítico. Bueno, entonces se empezó a expandir, crearon las unidades de cuidado crítico y pues se empezó a requerir de más personal, pero como no estaba realmente reconocida la carrera a nivel de USEC, hubo un proyecto que iniciaron acá los dos compañeros, la licenciada Priscila Rodas y el licenciado Luis Coronado, con la intención que en algún momento se creara la carrera ya en USEC. Y pues ellos presentaron el proyecto, ya intervenimos nosotros como escuela, como la parte representante del ministerio, y en conjunto empezamos a trabajar. Efectivamente el proyecto se presentó a USEC, se hicieron varias gestiones, y de esa cuenta fue que el proyecto que está por allá se creó ya como catálogo de la especialidad de terapia respiratoria. Por diversas circunstancias y más que todo por recurso económico, me imagino, solo se quedó en catálogo, pero no se crearon las plazas. No se crearon las plazas, estaba ahí, pero no había plazas en ese momento. Entonces, pues se empezó a trabajar con la gente por medio de la contratación, ¿verdad? El recurso que tiene. Y pues hay dos tipos de contratación, la que se dedican directamente a la parte asistencial, que es el contrato 182, y aparte está el contrato 185, que es únicamente de docencia, que corresponde a los profesores formadores que están en la escuela. Y pues hemos estado trabajando de esa manera. Hace pues un tiempo que creo que se crearon las 40 plazas que por ahí el licenciado mencionó, y no ha habido ciertas dificultades, porque si bien es cierto que el perfil de ingreso para poder estudiar en la escuela es enfermero profesional, también es el de fisioterapeuta. Y en algún momento que algún tipo de esta especialidad quiera optar a la plaza de terapia respiratoria, no puede, porque no sé de dónde y cómo fue que se encasilló
en ponerla como paramédico 4. Y el paramédico 4 está en la categoría de jefa de enfermera. Yo se lo digo porque yo soy enfermera y yo comencé en el ministerio hace 30 años y comencé como enfermera suplente de servicio. Y pues he llevado carrera administrativa y he ido ascendiendo. Y el primer puesto que tuve fue el paramédico 3. Luego ascendí a paramédico 4. Luego llegué a asistente profesional 4, que es una de las plazas que hay en la escuela, y así administrativamente hasta que llegué al puesto de dirección. Cuando pues, los compañeros quieren entrar a una plaza de estas, especialmente los fisioterapeutas, no entran en esa categoría porque no son enfermeros. Entonces les bloquean y ya no pueden seguir. Y es otra situación compleja que también se da es con los jóvenes que se están formando en la universidad privada, que de eso yo le voy a ceder la palabra, si me permite, señor diputado, para que el licenciado Coronado les pueda explicar la situación en la Universidad Rafael Landívar. Señora viceministra, señor diputado, señor director, muchas gracias primero por la oportunidad que nos dan. A través de la Universidad Rafael Landívar, ya desde el año 2014 empezamos con la formación de técnicos universitarios en terapia respiratoria. La idea era inicialmente empezarse a continuar la labor como lo estaba haciendo la escuela, pero luego se hizo el análisis especialmente de los requisitos de ingreso, y como la carrera de la universidad tiene el pénsul, lo elaboramos para que tenga un mayor tiempo y llene, la malla curricular llene todos los requisitos necesarios académicos en la formación. Entonces tenemos de ingreso personal que viene de diversificado, algunos tienen de base enfermería, algunos fisioterapia, algunos incluso tienen una licenciatura, pero por la carrera, como mencionó la licenciada Sagastume, de la importancia, la relevancia y el interés que para muchas personas ha despertado, pues se van a terapia respiratoria. Como lo mencionó, desde hace más o menos, antes de la pandemia, se hizo la presentación del proyecto para la creación de las plazas, lo cual no existía. La idea inicial y como se presentó el proyecto era para asistente profesional, porque no queríamos esas características de paramédico, porque ninguno de los, por lo menos de los egresados de la Universidad Rafael Landívar, van a tener eso de base, de enfermería. Y se había propuesto la idea de asistente profesional. Hubo algo ahí que cambió ese proyecto y es lo que nosotros queremos retomar, con el propósito de que los egresados de ambas escuelas formadoras, de ambas instituciones, pues tengan esa oportunidad laboral. Hicimos un recuento y más o menos el 40% de los hospitales de la red del Ministerio de Salud tienen terapista respiratorio, como lo mencionó el señor diputado. Es decir, un 60% no cuentan con terapia respiratoria. Si cuentan con unidades de cuidado crítico como Uspantán, Nevaj, Coatepeque, Malacatán, y puedo enumerar otros hospitales que tienen unidades de cuidado intensivo, pero no tienen terapia respiratoria. Nosotros en la Universidad Rafael Landívar pues estamos formando alrededor de 30 a 35 terapistas respiratorios al año. Muchos de ellos no encuentran el apoyo ahorita en el área del Ministerio de Salud Pública por no haber plazas, entonces se van al área privada y se está perdiendo ese recurso que hace mucha falta en el Ministerio de Salud. Entonces definitivamente la justificación para que hayan estas plazas para reclutar a este personal y que vaya a satisfacer las necesidades dentro del ámbito hospitalario es muy, muy importante. Entonces, creo que la justificación, de hecho, solo para hacer énfasis, yo estoy dando capacitaciones a nivel hospitalario. Hace 2 o 3 semanas estuve en Malacatán y Coatepeque precisamente, y nos estaban hablando los dos directores ahí, mire, y no habrá alguna manera en que podamos formar aquí dentro del hospital. Mire, es una formación académica que requiere toda una infraestructura, docentes, etc. De hecho, ahorita en la Universidad Rafael Landívar estamos por tener la aprobación del proyecto en Quiché para ampliar la formación y tener cobertura en Quiché, Totonicapán, Huehue, Sololá y quizás gente de Quetzaltenango. Pero eso es parte de lo que ha venido creciendo con la formación del terapista respiratorio, que es muy, muy importante su labor, porque es, por decirlo así, el brazo derecho del neumólogo, del intensivista para lo que es el cuidado del paciente con enfermedades críticas. Entonces, esa básicamente sería la argumentación que quisiéramos presentar. Bueno, ¿algo más que ustedes como asociación que tienen? Buenas tardes. Pues, o sea, mi nombre es Priscila Rodas y también como representante de la Asociación Guatemalteca de Terapia Respiratoria, que también ya tenemos
una asociación y también como pioneros, con el licenciado Coronado, pues también este proyecto se hizo prácticamente desde el 2014 más o menos, ¿verdad? En el 2016 se presentó el plan. En el 2016 creo que se aprobó, pero igualmente cuando se presentó el proyecto ya existían las dos escuelas formadoras. Entonces, también en la Universidad de la Vida, ya el hecho de hacer la carrera formal de 5 años, ya se creó también la licenciatura en terapia respiratoria. Entonces, por la misma necesidad que se fue viendo de que el terapista realmente tenía una preparación académica suficiente para ir también ya creando ese nivel de licenciatura. Y entonces, es donde realmente la población que viene directamente de nivel medio entra a sacar la carrera de 5 años y entonces ya prácticamente las dos escuelas formadoras cambian su perfil de egreso. Entonces cuando se hizo el proyecto fue pensando en que ya se iba a tomar en cuenta el perfil de egreso, ya no tanto el perfil de ingreso de las escuelas formadoras. Y entonces cuando ya se aprobó el proyecto, nosotros empezamos a ver que la clasificación se quedó en paramédico 4. Entonces ya viene que ahorita las personas más interesadas, que tal vez no están o aún ya estén ocupando una plaza que tenga este tipo de honorarios profesionales y quieran optar a un 011, si no tienen alguna de las categorías de enfermería, no pueden optar a esas plazas. Entonces, así es que hemos quedado en los interesados acá, el puesto creado acá, pero tenemos entonces nuestro interés es realmente crear el enlace, o sea, si vamos a reclasificar qué es la ruta que ustedes nos proponen para que realmente haya terapistas respiratorios ya contratados por 011. Eso también, el hecho de que no tengamos esas plazas ya habilitadas nos impide también crecer en cada uno de los hospitales donde ya estamos instalados, porque hay que recordar que para manejar todos los activos fijos también son personas que tienen que tener un 011 y entonces no podemos a veces crear ni unidades, ni servicios, ni departamentos de terapia respiratoria donde vayamos creando una propia identidad porque no tenemos realmente representantes contratados por 011. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Michelle Estrada, también representando a la asociación, soy vicepresidenta actualmente de la asociación de terapias. Pues realmente nuestros asociados pues se acercan a nosotros cada final de año, cada inicio, mire, y es que nos están ofreciendo un contrato, o sea, esto sonó mucho ahorita al inicio de este año. Mire, nos están ofreciendo un contrato, pero el contrato que nos están ofreciendo ahorita estamos ganando por honorarios aproximadamente entre 6.000 y 6.500, pero nos ofrecen un contrato por 1.300 de salario base, donde nos dicen que con bonos vamos a llegar aproximadamente a 4.000, pero al revisar el contrato, aún habiendo personas que dicen, bueno, hay que empezar de algo, dice, bueno, yo me voy a meter, pasan el proceso, pero no pueden pasar el proceso porque insisten en solicitar que sean enfermeros por el perfil que está bien, ¿verdad? El paramédico 4 es lo que solicita, ¿verdad? Entonces, sí son varios nuestros asociados que de hecho, casi el 70% de los asociados están trabajando en la red hospitalaria nacional. Son pocos los que trabajan en el sector privado, la mayoría están en el sector público. Y pues la mayoría también, ante la vida y los costos, le comentaba el otro día, se veían obligados a trabajar en dos lados. Hay quienes viajan a Petén y vienen a hacer turno acá al Hospital Roosevelt y a los 3-4 días vuelven a viajar otra vez al otro hospital, ¿verdad? Entonces sí, también a la larga, haciendo un estudio, pues también nos damos cuenta que eso perjudica, también pone en peligro no solo la salud del terapista que está atendiendo, sino del paciente que estamos atendiendo, porque no podemos, sería muy diferente tener una buena estabilidad, tener ya una plaza con beneficios y todo, que ya se tuviera una buena estabilidad laboral para la mayoría de nuestros asociados. Entonces eso es lo que estamos nosotros acá solicitando. Recuérdese que en los servicios de contratación de personal, lo que se pide son terapistas respiratorios, no son enfermeros.
Entonces, ¿por qué nos encasillaron o por qué se encasilló en la situación de asistente de paramédico 4? Entonces ahí es el choque, porque hay muchos terapeutas respiratorios, que ese es el perfil, que quieren empezar a tomar la plaza 011, pero no se puede. Lo quieren acá, y pues apoyando lo que dicen las compañeras acá, es que tienen que hacer multitrabajos, ¿verdad? A veces trabajan en 2 hospitales de la red nacional, más un privado. O pues tienen que desplazarse, hacen turno 24 horas de Roosevelt, por ejemplo, y luego van a tomar 24 horas, por ejemplo, Quetzaltenango. Y así es, porque haciendo un conteo tenemos aproximadamente 500 terapistas egresados de ambas escuelas, un aproximado de 500 terapistas. Y pues no todos realmente están trabajando como terapeutas respiratorios, porque tenemos mucha fuga, digámoslo así, especialmente con los enfermeros, ¿verdad? Porque voy a poner el ejemplo, Petén manda becado a un enfermero de Petén para que llegue a estudiar terapia respiratoria, pero luego que termina su etapa de formación, regresa a Petén, pero no regresa con funciones de terapia respiratoria, sino regresa con funciones de enfermería, o regresa bajo la supervisión de enfermería, que son competencias diferentes, son perfiles diferentes, y es un trabajo diferente, porque pues una enfermera, si lógicamente fue nuestra base, nuestro perfil de egreso ya no es enfermera. Entonces una enfermera no puede llegar a supervisar el trabajo que hace un terapeuta respiratorio, es completamente diferente lo que hacemos. Y lo mismo pasa en el Seguro Social. Todos los años mandan becados alrededor de 5 o 6 jóvenes, que se mandan, los preparan en el Seguro Social, regresan a trabajar al Seguro Social, pero sigue bajo la situación de enfermería, y hay un choque, porque pues dicen, le están pagando lo mismo y quieren que haga las funciones de terapia más enfermería. Entonces la gente ya no quiere trabajar en terapia, porque pues al final no les están reconociendo el esfuerzo que en algún momento se hizo para la preparación. Y se va perdiendo también el recurso, ahí. Esa es una de las problemáticas que nosotros venimos a compartir con ustedes, y pues solicitarles por mediación del señor diputado, que nos ha apoyado muchísimo, y yo le agradezco personalmente por todo lo que nos ha apoyado, para servir de intermediario, digamos, en estas partes, y qué podemos hacer, ¿verdad? Bueno. No queremos venir a pelear, sino queremos venir a negociar. Bueno, sí, es que estaba viendo acá el informe que había traído la señora viceministra, y me llamaba la atención, y por eso les quise dar esta encuesta que la asociación también realizó, porque veía que en algunos lados ustedes colocaban que no había habido, digamos, alguien que aplicara, pero cuando uno ve los números de la existencia de la gente que podría aplicar, digamos, y que sí existe el tema de la oferta y la demanda, como le llaman en algunos lados, creo que el problema es este candadito que tienen ahí, y que creo que de alguna forma habrá que discutir cómo se puede abrir para que más profesionales puedan ocupar las plazas en el sistema de salud pública. No es que no se necesiten, se necesitan. El problema es que si no pueden entrar, vamos a seguir teniendo estos problemas que hablaban los licenciados y las licenciadas relacionados con... Yo conocí a algunos profesionales de terapia respiratoria en la vía privada. Entonces, pero cuando uno se pone a hablar con ellos, dicen, sí, mire, aquí los vengo a sacar el turno. Saliendo de aquí tengo que salir 5 de la mañana a más tardar, porque ya tengo que estar a las 6 o 7 en el otro turno, porque eso me sirve para completar, digamos, el tema del salario. Y hay algunos que pasan casi que todos los días en diferente hospital, digamos, los que se dedican por la vía privada, pero incluso algunos que tienen contrato en el sistema de salud pública, de todas maneras complementan con el tema privado. Pero no pasa solo con los terapeutas respiratorios, pasan con enfermeros, pasan con
médicos. Yo he visto, digamos, algunos que trabajan en un privado y o van al IX o van al San Juan o van al Roosevelt o van a un centro de salud a complementar. Ese es un tema que vamos a discutir, viceministra, en algún momento van a ser citados porque creo que hay que cambiar el tema de la parte salarial del personal de salud y eso seguramente va a repercutir también en el tema de las jubilaciones. Pero eso es un tema que vamos a discutir más adelante, estamos ahí en esta parte, pero ¿cuál sería la ruta, viceministra y licenciado Carrera, para esta parte? Entendemos que ya la parte del catálogo ya se avanzó, la especialidad ya existe en el catálogo, ya existe esta parte de los paramédicos, puesto oficial que ustedes tienen ahí, que es el paramédico 4 con la especialidad de terapia respiratoria, así está actualmente. Pero entiendo que los licenciados, y bueno, en las reuniones que he tenido, han venido más compañeros y compañeras, algunos que incluso trabajan ya en la parte de los hospitales, que os han hablado del tema del asistente profesional, que sería como la 4, creo que es, ¿va? El asistente profesional 4, que es donde básicamente podrían caber todos los terapeutas respiratorios, ya no habría como limitante para que todos puedan aplicar a estos puestos y seguramente después va a ser necesario crear más plazas porque al final ya van a poder entrar, digamos, en este sentido en el sistema, porque aunque usted saque una convocatoria, básicamente son los mismos los que van a llegar, o sea, en este caso, porque no hay más, o sea, además de los que están formándose, y lo que aquí decía el IC, de que ahora van a abrir una como subsede en Quiché. Esto va a pasar como lo que sucedió en medicina en algún momento, que empezaron con 1, 2, 3 y después ahora ya casi en todos los departamentos, casi todas las universidades tienen ya medicina, y seguramente esto de terapia va a pasar lo mismo. Pero, ¿qué hacer, digamos, para el presente, pero también para el futuro? En este caso, ahorita, viceministra, ¿cómo le hacemos? Ustedes son el ente de rector y al final son la autoridad nominadora. Claro, señor diputado, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros de la asociación y señores de UNSEC. Creo que acá lo primero que tenemos que hacer, en el caso del Viceministerio de Hospitales, ¿verdad? Voy a trasladar a ella el requerimiento porque tenemos que conocer primero la necesidad. ¿Cuántos necesitamos en la red hospitalaria? Para que con eso nosotros podamos hacer la solicitud de las creaciones de las plazas y que ellos nos puedan indicar cuál es el perfil que debe de tenerse. Porque como usted bien lo manifestaba, ¿verdad? Entonces hay enfermeros, hay bachilleres que tienen un puesto anterior, un grado académico anterior al que están obteniendo ahorita como con lo que corresponde a terapia respiratoria. Y cuando crearon el perfil, no consideraron, de repente fue rápido, no sé cuáles serían los elementos que utilizaron para poder hacer ellos el requerimiento a UNSEC en relación a la creación para poder haber tomado esta decisión. Pero yo puedo solicitárselo, ¿verdad?, a la vice de hospitales para que ella pueda primero, como les repito, verificar y decirnos cuánto necesitan, en qué hospitales. Porque cuando yo hago la solicitud, y lo mismo que acaba de ver en nuestro informe el señor diputado, teníamos 25 disponibles. Ahorita aplicaron 18, pero 15, perdón, y se quedaron 25 que no aplicaron. Entonces, ¿pero por qué no aplicaron? Bueno, entonces ahorita ustedes nos dan la respuesta. Ahora, entonces, por eso le digo, entonces tenemos que verificar con ellos ese perfil, la cantidad de personas que se necesitan, verificar la disponibilidad presupuestaria, ¿verdad? Que de hecho no está de más comentarles, señor diputado, que estamos trabajando con recursos humanos un proyecto, ¿verdad?, que aún no lo terminamos, para poder ver reclasificación y traslado a 011, que más adelantito estaremos dándolo a conocer. Pero dentro de esta necesidad tendremos que sacar esta también, porque es una necesidad más. Como dice el señor diputado, hemos estado buscando soluciones porque tenemos en el Ministerio de Salud especialidad tras especialidad, ¿verdad? Y todas son necesarias, ¿verdad? Y luego creo que ahí ya nos tocaría tocar la puerta con los compañeros de UNSEC para ver la viabilidad de estas acciones. En este caso, licenciado Carrera, este cambio
de discutir este tema del paramédico 4, ¿qué es lo que toca hacer? Digamos, que entiendo que los compañeros ven que toda la solución es en el tema de la creación del asistente profesional 4, que ahí es donde básicamente todos los terapeutas ya podrían entrar como 011. De hecho, yo tengo aquí creo que el puesto como tal que ya existe, que creo que es muy poco, que es, digamos, el tema del asistente profesional 4. ¿Cómo se le haría? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué debe agotarse en este caso, Lic? Sí, gracias, buenas tardes a todos y a todas, gracias, diputado. Bueno, en principio, lo que mencionaba la viceministra, yo creo que ella hizo un resumen, digamos, de las acciones que a lo interno del Ministerio de Salud Pública deben realizar, ¿verdad? Porque yo estaba revisando un poco los antecedentes que ustedes definitivamente conocen muy bien, porque mucho de lo que ustedes mencionaban está plasmado en la resolución del año 2016, cuando se creó, digamos, se resolvió la solicitud que hizo en ese entonces el Ministerio de Salud Pública para la creación de la especialidad de terapia respiratoria y la incorporación al listado en ese momento, ¿verdad? Cabalmente menciona la resolución el enfoque que se daba en ese momento, incluso las opiniones favorables de la Universidad de San Carlos y de la Universidad Rafael Andívar, en donde hablan cabalmente de los títulos de técnico universitario de terapia respiratoria y licenciado en terapia respiratoria, como los planes, y me imagino porque hay planes de estudio adjuntos. Luego, la creación con el código 0486, que es el código con el que se creó, ¿verdad?, la especialidad. Y en la línea, digamos, de acuerdo a lo que mencionaba la viceministra, nosotros obviamente respondemos a solicitud de lo que el ministerio vaya a solicitar, ¿verdad?, digamos, vaya a concretar. Pero es importante, yo entiendo totalmente lo que menciona la viceministra, porque, por ejemplo, hay personas actualmente que están ya con ese puesto llenando los requisitos que actualmente hay, ¿verdad? Habría que pensar entonces, y entiendo que también ya hicieron varios procesos, era lo que usted mencionaba, donde ya participaron varias personas y que, bueno, habrá que determinar cómo se llevaron esos procesos. Entonces sí tiene que hacer el Ministerio de Salud definir el perfil y definir también, por ejemplo, el perfil del egresado, lo que ustedes estaban mencionando, el nivel, porque recordemos que dependiendo no es lo mismo, digamos, si ya es un nivel de asistente profesional, por decir algo, ya requiere determinados cursos aprobados en un proceso de licenciatura, ¿verdad? Ya si es profesional, ya es otro, digamos, perfil, ¿verdad? Y otros requisitos los que debe llenar, porque ahí ya estamos hablando de un licenciado. Entonces, digamos que habría que ver, yo creo que ahí, yo no soy especialista, ahí tendría que ver el Ministerio de Salud a través de las dependencias correspondientes, analizar entonces cuál es la necesidad que tiene, cuál es actualmente con lo que cuenta, para poder entonces ahí sí que llegar a concretar una solicitud con todos los requisitos que se requieren para este tipo de solicitudes. Tal vez ahí en la parte técnica, el licenciado Rodríguez, porque cabal no le estaba preguntando ahorita que estábamos hablando, me hacía acotación de partes técnicas del perfil. Muy buenas tardes a todos. A bien lo que ha mencionado tanto la señora viceministra como el subdirector, de momento considero que no podríamos aventurarle a darle un nombre todavía al título del puesto, porque sí se tendría que hacer un estudio previo. Varios factores importantes sería el perfil del egresado de la carrera, que ya hoy por hoy ya es una realidad. Puede que hace unos años lo estaban viendo
desde una perspectiva que estaba iniciando y por eso se fijaron en el perfil del que está iniciando a estudiar, pero en realidad lo que da una clasificación es el perfil del egresado. ¿Qué grado académico es el que se otorga, el pensum de estudio, la necesidad que tiene el ministerio y las tareas o el qué hacer de este técnico o profesional en su labor? Porque así a grosso modo, si va a asistir a un profesional o no, porque la naturaleza de una serie de asistencia es asistir a un profesional, pero si no va a asistir a un profesional no estaríamos hablando de esa serie, o si es un técnico profesional especializado, o si es en realidad un paramédico. El paramédico no podemos casarlo solamente con el enfermero, hemos tenido esa visión de que el paramédico es un enfermero per se, sino la serie paramédica es un ramillete de las ciencias médicas que se va a poder venir a encajar en esta serie. Por eso les digo, sería muy aventurado darle una clasificación, pero sí es bueno hacer el estudio para determinar cuál sería el perfil del egresado de la escuela con el grado académico, y que al final de ese estudio que propicie primero al Ministerio de Salud, que es el que tiene en este caso la necesidad del servicio, conoce cómo se realiza el servicio y está la escuela, y para evaluarlo, y luego ya se busca en el plan de clasificación de puestos, de que dependiendo la serie, donde van a poderse diseñar esos puestos que van a atender esta necesidad. Entonces sí es importante el estudio previo correspondiente de esa necesidad y cada uno de los factores, ¿verdad? Y requisitos para que vengamos y se tome en consideración cuál es la clase en la cual se va a encajar a cada uno de estos puestos. Y ahí sí, como lo dijeron al inicio, poder crear esa carrera administrativa de este perfil. Sí, porque habría que, si se crea un nuevo, debería tener su propia supervisión y todo este tipo de situaciones. Sí, es que cabalmente lo que usted decía, Alex, puesto oficial para el médico 4, en los requisitos, por ejemplo, en educación, todo tiene que ver con enfermería. Opción A, título de enfermera profesional reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Opción B, acreditar título de enfermera profesional reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y carrera de acuerdo con la ocupación, puesto funcional, acreditar título de enfermera o enfermero o profesional a nivel técnico universitario reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces creo que ahí es donde está finalmente... pero yo le entiendo que usted lo que plantea es que el Ministerio debe hacer primero el análisis y luego quizás buscar, ya escuchándolo un poco, también lo del asistente, me queda como un poco ahora en el aire, si realmente debe ser un asistente profesional o debe ser, digamos, una categoría propia, digamos, de esta especialidad. Aquí la idea, viceministra, licenciado Carrera y compañeros, es finalmente buscarle una salida. Creo que con voluntad las cosas pueden caminar, y aquí ha habido ejercicios importantes en el tema de con la señora viceministra y con el licenciado Carrera y su equipo, digamos, en varios puntos. Yo lo que propondría es que tratemos de instalar una mesa técnica donde se pueda discutir esta parte y donde quizás los compañeros que tienen la especialidad pudieran dar una especie de acompañamiento, porque son los que conocen la realidad. Yo en un tema medio ingenuo decía, ellos quedan como en medio, como entre la enfermería y el médico, es como una especialidad que al final de cuentas auxilia a ambos profesionales, o se complementa, mejor dicho, con ambos profesionales ya en el ejercicio propio de la carrera o la profesión, ya en el campo, pues ya en los hospitales o en los centros de salud. Entonces, licenciada, ahí para que vamos. Sí, disculpe, para responder un poquito a la inquietud que tenía la señora viceministra hace un momentito y complementarlo, de dónde salió el perfil de asistente profesional 4, porque en ese tiempo, recuerdo yo más o menos como en el año 1999 por ahí, la que era anteriormente la directora de la escuela de terapia respiratoria empezó a hacer trámites para clasificar las plazas que se iban a asignar para el funcionamiento de la escuela.
Y pues ella veía que no quedaba en la categoría de enfermera, sino tenía que ser un poco más alto que enfermera, por lo mismo que yo les estaba exponiendo en ese momento. Nosotros somos los que capacitamos a los médicos. Entonces, ¿cómo iba a ser que una enfermera iba a capacitar a un médico en el manejo de la ventilación mecánica siendo algo tan específico? Entonces, de ahí, porque en ese tiempo, me imagino, la clasificación llegaba a asistente profesional 4. Por eso que se partió, y se partió de ahí para cuando los compañeros iniciaron el proyecto. Bueno, como en la escuela, las únicas 2 plazas que hay de docencia en la escuela, que después es otro asunto delicado que quiero platicar con el diputado, las únicas 2 plazas asignadas para el funcionamiento de la escuela son asistente profesional 4, de la cual ahí tienen una copia, y pues de ahí se partió, pero siempre con la mira de que en algún momento de la historia la carrera iba a crecer, iba a aumentar, pero había que partir de algo, porque no podía quedar como enfermera, pero tampoco llegaba a la categoría de profesional en ese momento. Entonces se partió de allí de asistente profesional 4. Empezamos a trabajar con la Universidad de San Carlos, de la cual pues ustedes saben como ministerio que está el convenio en el cual pues nosotros como escuela y las otras escuelas estamos trabajando con San Carlos, y estamos iniciando a trabajar el proyecto para la licenciatura de terapia respiratoria ya con San Carlos. Pero pues ustedes saben que trabajar con San Carlos es un poquito más complejo porque las situaciones burocráticas son más complejas. Pero el proyecto y la idea está empezar a trabajar ya la licenciatura en terapia respiratoria con San Carlos. O sea que esto va a ir creciendo. Pero de dónde partió y de dónde nació la idea es porque en ese momento lo que había era el asistente profesional 4, por eso salió de ahí y de ahí partió, porque no podía ser menos, pero tampoco llegaba a la categoría de profesional todavía, porque recuérdense que en ese momento las enfermeras y los fisioterapistas eran el perfil que se tenía en ese momento para poder ingresar a la escuela. Entonces, por eso fue que se partió, que cómo va a decir un enfermero, cómo le va a estar dando clases a un médico residente todo el manejo ventilatorio siendo tan delicado. Entonces, por eso fue que, vuelvo a insistir, que ahí se partió la idea, por eso nació ahí, y pues le respondo de dónde salió ese perfil. Perfecto. En ese momento. Y solo existen 2 plazas de asistente profesional en todo el ministerio que estén relacionadas a terapia respiratoria, y son 2 plazas que están asignadas a la escuela, de la cual una está ocupada, la otra tiene tiempo de que está vacante y la unidad ejecutora no da para dónde para poderla ocupar, ¿verdad? Hacer las gestiones, que como les decía es otro asunto que quiero platicar con ustedes. Perfecto. Bueno, miren, lo que vamos a hacer es cabalmente esto, instalar una mesa técnica partiendo de los datos que pueda tener el Ministerio de Salud Pública. Seguramente van a tener que hacer un barrido de lo que ya está contratado inicialmente. Digamos que entiendo que la mayoría va a estar por contratos actualmente, porque ustedes ya me habían mandado un reporte, pero un poco viendo este informe de parte de encuesta, mejor dicho, de parte de los compañeros de la asociación, donde fueron 195 asociados encuestados, donde ellos hacen ver que la mayoría, o casi un 75% de estos 195 están en el sistema de salud pública. Estamos hablando como alrededor de 150, más o menos aproximadamente. Entonces estos 150 ya están en el sistema de salud pública. Lo que están es en contrato todavía por este tipo de problemas de los que hemos estado hablando, y por eso es que el impedimento para que puedan optar. Estaba viendo acá, Hospital de Escuintla hay 4, pero cantidad de candidatos 0. Hospital Roosevelt 26 y cantidad de candidatos 10. Toto 1 y no hay nadie tampoco. Regional de Zacapa 1 y tampoco hay candidatos. Hospital Pedro Bentacur 1 y entró 1, pero está ahorita en evaluación en USEC. Hospital San Juan de Dios 6 y solo pudieron optar 4. Hospital de Cuilapa 1 y puesto con plaza vacante, no hubo candidatos. De estos 7 hospitales, cantidad de puestos 40 que salieron como a convocatoria,
y de eso solo pues, aplicaron 15. Entonces, creo que no es porque no haya profesionales que quieran optar, sino que es este tema del impedimento que se tiene que no permite que los terapeutas puedan optar. Entonces, póngale que aquí podríamos partir de estas primeras 40 plazas que ya están, que deberían de ser. Yo incluso en algún tema imaginario, aunque también sé que tiene sus complejidades, pensaba en un tema de superación-creación, por ejemplo, porque no va a tener más candidatos, porque los que ya están son estos 500, y los 500 básicamente casi que los va a terminar absorbiendo por la necesidad y la demanda que hay a nivel nacional. Pero aunque sea superación-creación, creo que de todas formas habrá que hacer los ajustes necesarios al perfil, porque tampoco ahí van a poder entrar si no se hace el ajuste necesario dentro del perfil en este caso. Y como les decía, esto es viendo en el presente, pero también a futuro. Que ahorita estamos hablando de 500 que ya salieron, que ya están, digamos, en el sistema de salud pública o privada, pero puede ser que a la hora de abrirse estas posibilidades, algunos que estén en lo privado van a querer optar a lo público, y también seguramente los que están ahorita en formación. Va a haber una gran cantidad que va a ir saliendo de a poco, y los hospitales seguramente los van a ir necesitando. En este caso, entonces, lo que le voy a pedir, señora viceministra, es que usted haga las consultas a lo interno del ministerio, que se coordine con los otros 2 viceministerios, y a partir de ahí que me pueda mandar una hoja de ruta, porque de todas maneras los otros viceministerios van a identificar la necesidad, después lo van a revirar ahí con usted otra vez para que ustedes puedan acompañar toda la parte de creación y la propuesta que deberá ir a la parte de ONSEC. Entonces, como no lo podemos dejar tan a la libre, le pediría la primera propuesta. Hoy estamos 6 para el 15 de noviembre, no sé si es día viernes. Si no, pues mándemela para el 20 mejor, para que tengan el tiempo de hacer los requerimientos a toda la red hospitalaria, y entiendo que hay algunos en centros de salud seguramente, aunque no creo que vaya a haber, pero en toda la red hospitalaria y todo esto, creo que la mayoría va a estar en San Juan, Roosevelt, infectología, creo que por ahí va a estar la mayoría. Sí, tenemos identificado las áreas donde están y podemos apoyarles incluso con esa información. Sería oportuno. Entonces, lo que podríamos hacer, tanto los 2 directores, si pudieran, a través de un oficio formal, que puedan remitirlo al despacho de la señora viceministra, estos aportes que ustedes tengan, para que entre de forma oficial a ustedes, y que después eso nos sirva para expediente también, seguir manejando estos mecanismos, y a partir de ahí instalar una mesa técnica que no va a ser a lo eterno. Por eso les estoy pidiendo este primer cronograma o esta ruta para el 20, para que también se pueda hacer lo más eficiente en toda la red hospitalaria. Yo, por ejemplo, ahorita que ya fui a Ospantaño, yo esperaría que puedan ir 2, 3 profesionales para allá a este hospital. En Cobán usted misma le dio solución a una crisis que tenían, en este caso de la ventilación, creo que usted también. Yo fui a dar la capacitación de los ventiladores. Entonces, usted ayudó con los ventiladores, y ya veo que aquí también ya fueron al tema de la capacitación. Entonces, esa es la idea de esto, realmente dar estabilidad al sistema de salud y que nuevos profesionales lleguen, porque hay necesidades latentes. Yo tuve acceso, por ejemplo, a fotografías, y no las hice públicas por la privacidad de los niños, porque son niños, donde el enfermero dando ventilación manual antes de que usted llevara los ventiladores. Eso no había ni profesionales, mucho menos ventiladores. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que cambiar. Entonces, eso se va a viceministra. Para el 20 mándeme el informe si ya tiene identificada toda la demanda, sería excelente que ustedes pudieran antes de esas fechas también poder mandar estos documentos de forma oficial. El 20 usted me manda el informe, y a partir de ahí volvemos a hacer otra reunión de este tipo para ir viendo los avances y qué más hay necesidad de hacer. Y mire, si este tipo de temas y otros van dentro de la cuestión de la propuesta de presupuesto, ahí vamos a valorar apoyar esta vez, porque se va a ver que hay beneficio realmente para la gente y para algunos sectores.
Y mire, viceministra, sé que no le toca a usted, pero le va a tocar a su homólogo viceministro, que tampoco tiene la culpa el doctor Camé. Es cuestiones que se dan, pero un paréntesis, hoy a mí me dio pena y tristeza ver a una niña que murió en una parada de bus, porque en el municipio donde ella proviene, lo único que hay es un centro de salud desabastecido, sin equipo, y que no le pudieron dar la atención necesaria, ni ambulancia siquiera, la pudieron mandar a referencia al hospital de Bogotená, ella venía de Chantla, y la mandaron en bus, y yo conozco dónde es, murió en el parque de la escuela Salvador Osorio, se llama, pero es de la parada de bus, de los buses que van para el Hospital Nacional, ahí murió. Entonces, este tipo de situaciones son las que ya no queremos ver, o sea, se lo digo como un tema de reflexión, en el sentido que ya no queremos ver más ese tipo de situaciones, y entre más llegue el servicio de salud, se descentralicen los servicios y estén equipados, abastecidos con todos los insumos necesarios, de esa forma vamos a poder salvar vidas. Yo siempre he estado en contra de que se politice y se haga negocio y trance con la salud de la población. Lamentablemente otros no están en esa sintonía, pero lo que podamos ir haciendo acá, pues, y se lo digo porque he visto que usted ha viajado mucho a las unidades ejecutoras, a los centros de costo, y por eso le hacía referencia a esto. Sucedió en el hospital, en Chantla, fue el primer centro de salud. Yo visité ya ese centro de salud, y ese centro de salud se les va a caer encima, y tener solo ese centro de salud para un municipio tan grande, que está tan disperso en tema geográfico, es complicado, y que esta niña no haya tenido ni siquiera el apoyo de una ambulancia, y básicamente haya muerto en una parada de bus buscando la atención médica. Eso es bastante complicado y cruel, pero bueno, solo quería hacer ese paréntesis para decir que estos temas también son importantes. Un tema es la dignificación del personal, de los profesionales, pero que eso debe también ir aparejado con el tema de la descentralización y mejora de los servicios, viceministra. Entonces, para el 20 mándenme el informe. Ustedes ahora tienen tarea también de poderle mandar a la señora viceministra los aportes que tienen, y a partir de ahí podamos dignificar a estos profesionales terapeutas respiratorios. Doy por cerrada esta citación.